y logro ver, sí, una mujer vestida de blanco. Eso sí, no puedo detallar mucho su rostro. Y de ahí nos pegó un llanto, pero espantoso. Todavía se me levantan los pelos de los brazos, ¿verdad? Porque siempre ese llanto lo voy a tener en la mente. ¿Qué tal? ¿Cómo están amantes de las historias de lo paranormal? Quiero agradecer su sintonía en nuestro nuevo episodio del podcast A la luz de las velas. Un espacio para contar y escuchar historias tenebrosas, además de relatos interesantes. Hace años, cuando apenas era yo un niño de primaria, leí un libro que nuestra maestra había dejado en un estante junto a otros libros para leer durante los recreos. El título, La puerta olvidada. Es una historia asombrosa para un niño de esa edad, donde los hijos de un hombre encuentran una llave entre la ensalada de su cena y el padre la reconoce como una llave que no recordaba y que abre una puerta en el ático que los lleva a un mundo maravilloso y extraordinario. Parece una linda historia, pero si algo así te pasara de verdad, ¿lo contarías? Y siendo un adulto, ¿le contarías esa historia a tus padres, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, sin el miedo a ser catalogado de loco? Esta es, entre otras, una de las historias que nuestro invitado, Don Olman, en nuestro capítulo número 37 y titulado La Llorona de Orotina, nos cuenta el día de hoy. Nos contará cómo una vez, cuando era un adolescente, en un río encontró una abertura cerca de una roca que en cuestión de segundos lo llevó a otro lugar completamente diferente. Además de cómo él y un amigo vieron a la Llorona, una experiencia que aún en su adultez le hiela la sangre. Las historias de miedo de otras personas se viven en carne propia. Así que los invito a apagar los aparatos eléctricos que no estén utilizando, a apagar la luz, si se atreven. Imaginen el escenario en el que nuestro narrador de hoy nos sumerge. Y vivan esas historias ustedes también. Ahora, por favor, siéntense o pónganse cómodos y deleiten su gusto por lo sobrenatural con este relato. Mi nombre es Olman Rojas Venegas, soy docente actualmente, vecino de mi querido cantón Orotina. Lo que voy a detallar pues me sucedió, nunca se me olvida el año, 1977. Allá por marzo, abril, cuando empiezan las lluvias. Vivía en una casita de madera, muy común en aquellos tiempos, con las casitas de madera, interiores o excusados de hueco, donde uno tenía que ir al baño en la noche, eso era difícil. Bueno, una vida totalmente pueblerina, de salir a jugar. Teníamos al frente la Plaza Deportes. Hasta ahí llegaba ese cuadrante del cantón. Después de la Plaza Deportes ya lo que seguía era finca y la finca pues en unas partes estaba con pastoreo, pero habían partes en que era como habían dos quebradas antes de llegar, entre Orotina y un lugar llamado Cuatro Esquinas, circulaban dos quebradas para llegar hasta ese lugar, que era como un caserío de Orotina. Era como llegar a ese caserío, pero en forma, como que dicen, por dentro, sin tomar carretera ni nada. Ya en las quebradas y todo, sí había más, estaba la vegetación y todo era más intensa, por así decirlo.
Recuerdo esas quebradas llenas de olominas, de pececitos, de tortuguitas, de anguilas, cangrejos. Bueno, daba gusto, casi que se puede tomar agua de esas quebradas. Hoy día, pues con todo lo que ha pasado, la situación es otra y eso a uno pues le duele un poco, ¿verdad? Ver cómo ha cambiado nuestro entorno, cómo hemos cambiado nuestro entorno. Bueno, para volver al tema, una de las cosas que le gustaba a los jovencitos, a los niños de esa edad, porque en ese momento eran niños, yo estaba en cuarto de escuela Primo Vargas Valverde de la localidad. Ese día estaba con un amigo, Eliezer Chávez Retana, que por cierto tengo tiempo de no verlo. Mis saludos si le llega este programita, digamos, que tiene mi amigo George en su podcast, que me ha resultado interesante. Mi amigo Eliezer y yo, como dije, queríamos ir a la primer quebrada. Entonces, nosotros vivíamos, mi casa estaba en el último cuadrante del cantón, que era pequeñito. Y después de ese cuadrante, pues ya nos entrábamos a una finca y dábamos cierta caminadita y llegábamos a la quebrada. Entonces, como niños, como genios, en mi casa estaban haciendo unas reparaciones, unas cuestiones en la pila en pilas para lavar y toda esa cuestión. Y había material y eran más o menos las 2 de la tarde. Los señores de la construcción ese día se tuvieron que ir. Antes, como tipo mediodía, a veces iban al mediodía, a veces a las 4. Pero como esa vez se fueron un poquito más temprano, en las quebradas, como les dije, habían unos pececitos, unas solominas y un tipo de pececito que nosotros le decíamos como una sardinita. Era un pez tan lindo porque era gordito, ancho, pero vamos a ver, era como ver un pez plano, pero al revés. Los costados eran planos y se erguía de forma muy ancha entre su parte de estomacal, por así decirlo, la pancita y el lomo. Y entonces tenía los costados como unos colorcitos a veces, y nosotros queríamos tener nuestra pecera, sin saber todo lo que demandaba una pecera. Entonces tuvimos una idea, llevar una zaranda. Bueno, no sé si el término estará bien concebido, pero una zaranda es como una red pegada a 4 reglas por debajo, ¿verdad? Para batir la arena y que pase, es como un tipo filtro, ¿verdad? Dicha zaranda, imagínate el tamaño de un muchacho en 4º año. Esa zaranda por lo menos medía de 1,20 a 1,5, 1,20, 1,40 de largo, un ancho de por lo menos 1 metro, por lo menos. Entonces decidimos llevarla, porque eran pocitas más o menos profundas, que yo, una quebrada tendría pozas de hasta 1 metro. Alguna vez lo superaba. En algunos cursos, pues 20, 30 centímetros, pero el agua corría, era totalmente, qué sé yo, prístina, por así decirlo, ¿verdad? Daba esa sensación. Y nos llevamos la zaranda y empezamos a bajar, porque para llegar a la quebrada había que bajar como un cerrito y caminamos. Les expongo, ahí era como tipo pastoreo, pero también habían muchas matas de espinas, pero montones. Esa que llaman dormilona abundaba. Árboles de nance, bueno, Orotina como buen lugar de frutas. Árboles de nance, de guava, uno que otro manguillo por ahí, guayabas, bueno. Y como habían partes con árboles, había partes planas, pero sí, espinitas por todo lado, eso sí, a la orden del día. Nos fuimos y llegamos a la poza ahí rapidísimo, ¿qué? Si acaso 10, 15 minutos para bajar.
La subida sí iba a ser un poquito más tediosa porque era pura, como le digo, pura subida. Entonces empezamos con la zaranda, ahí nos metimos a la posilla, ahí, cada uno en calzoncillos. En aquel tiempo me recuerdo esos Olimpo, esos calzoncillos Olimpo que no sé, no los volví a ver. Característicos, muchas de las personas que pueden escuchar eso ya pueden imaginarse, aquel calzoncillo Olimpo con una cuestión aquí al frente para facilitar a la hora de orinar y toda esa cuestión, ¿verdad? Y nos pusimos a sacar bajábamos la zaranda y donde la subíamos ese montón de pececitos hacíamos hacia arriba y ese montón de bichillas chapaleando ahí, chapoteando digo. Y entonces agarramos, porque llevamos 2 frascos también, y nosotros en nuestra ilusión infantil era tener una pecera cada uno. Cuando esos bichitos después de 30 minutos en esa agua, pues ya se iban a morir, ¿verdad? Obviamente. Y estábamos en eso cuando, vamos a ver, yo estaba en la posita que les puedo describir, podía medir de largo 6-7 metros, ancho a lo sumo 3 metros, y a la cintura, por lo menos a la cintura, en promedio. Yo estaba vamos a ver, a la espalda mía iba en dirección a donde iba la corriente. Mi compañero Eliezer, el frente de él, por así decirlo, su rostro, iba a favor de la corriente. O sea que estábamos face to face, él y yo. De un momento a otro escuchamos, pero calculo yo que eran unos 300 metros, tal vez más, como que un pequeño llanto así. Digo yo, bueno, volvimos a ver un poquillo, no le dimos importancia, ya lo sentimos como tal vez a 200 metros, tal vez menos. Y ya cuando fue como a 100 metros se escuchaba un poquillo más. Monos, no me parecía en ese momento, porque ahí en ese momento no llegaban monos, hoy en día sí. Yo le dije al Eliezer, no deben ser había una gente por ahí, unos vecinos, que andaban a veces ahí agarrando iguanas o cosillas de esas que habían por ahí. Entonces le dije, no, nos están molestando estos fulanos. Muy bien, ya conversamos, pero ya como a los 50 metros ya escuchamos ese quejido feo que todavía lo tengo en mi mente. Y como que ya nos volvimos a ver un poco más serios. De donde estábamos nosotros, a unos 20 metros, 15 metros, la quebradilla, como así le decíamos nosotros, daba una vuelta de vegetación. Entonces, lo que había después de esa vuelta no lo podíamos ver, pero sí escuchar. Y ya en un momento sí, ya escuchamos algo muy cerca, que venía como por esa vuelta. Y veo yo a mi amigo que 15, 10 metros podría estar detrás de nosotros. 15 metros. En la pura vuelta mi amigo se queda paralizado viendo. Y me dice, ¿qué es eso? Yo estoy de espaldas, vuelvo a ver, pero yo veo de reojo y logro ver, sí, una mujer vestida de blanco. Eso sí, no puedo detallar mucho su rostro. Y de ahí nos pegó un llanto, pero espantoso. Todavía se me levantan los pelos de los brazos, ¿verdad? Porque siempre ese llanto lo voy a tener en la mente. No tuve el valor como para
fijarme completamente hacia atrás. Yo nada más salí de la quebrada. Donde salí, me quedaba de reojo también, seguí viendo el bulto. Mi compañero salió, pero venía muy... Él venía impactado. Todavía pienso que más que yo, le vi el rostro muy... ¿qué te digo? Como cuando hacíamos con el VH pausa. Así lo veía. Y cogimos ¿cómo se llama? La zaranda. Echamos ahí, bueno, botamos los aluminios rapidísimo, le echamos los frascos, echamos la ropa y cogimos la zaranda y empezamos a correr. Y llegó hasta donde estábamos nosotros, pero ya cuando llegó donde estábamos nosotros, tal vez ya teníamos 5 o 10 metros de haber empezado a correr. Y nos hizo como otro estilo de llanto parecido, ¿verdad? Así era como muy agudo, fuerte. Y empezamos a correr. Ese cerro creo que 5 o 10 minutos lo mucho. Pasamos el cerro. Había un par de cercas, pasamos por debajo de las cercas, que eso no lo comenté cuando venía, porque uno pasaba por las cercas y cuando íbamos hacia abajo, pues normalmente ahí la pasamos por abajo, pero fue una velocidad que cuando llegamos arriba y ya llegamos a la plaza, que era el primer cuadrante, por así decirlo, del pueblo, nos sentamos a la par de un pequeño poste de luz que había ahí. Apenas podíamos respirar, nos volvíamos a ver, no nos decíamos nada. Cuando vemos los brazos y las piernas y las plantas de los pies, porque nosotros corrimos eso descalzo. El montón de sangre que teníamos no nos dimos cuenta. Porque pasamos por espinas, tal vez un alambre nos cogió una parte de la pierna, etc. Parecíamos, bueno, como que veníamos de la guerra, sinceramente, porque fue algo, pero sorprendente para nosotros. Yo sé que mi amigo nunca lo va a olvidar, ya como yo. De hecho, después de eso que nos pasó, que nosotros lo tuvimos mucho en secreto porque no sabíamos qué decir. Éramos carajillos, estábamos impactados, estábamos como en shock. Eso después lo fuimos contando, pero al mucho tiempo. Si nos dimos cuenta que por esa plaza, supuestamente, bueno, había un señor de muy serios, que era en una esquina, de apellido Castro, y habían comentado en algún momento que por ahí pasó una mujer por la plaza corriendo y entró hacia el repasto, hacia la quebrada. Pero ellos lo vieron tipo 12, 1 de la mañana, y vieron unos perros siguiendo. Comentaron que tal vez un par de veces, señores muy serios y que también, pues, para esa época, observaron algo así. Yo, dentro de mi punto de vista, pues, siento que, bueno, primero que nada, antes de esbozar lo que siento, diría que muchas personas que cuentan esta clase de situaciones parecidas con entes o situaciones subreales prácticamente, y yo casi que a la mayoría le doy la razón, porque de verdad lo siento, de verdad lo ve. Pero como le estaba diciendo, yo esbozaría yo diría que tiene mucho que ver el cerebro. En aquel tiempo, pues, el peligro de un menor no era tanto que lo secuestraran, o una violación, o que un carro lo atropellara porque eran pocos carros, y mucho menos en un pueblito. El peligro era irse a la montaña o a los ríos y ahogarse, ¿verdad? Entonces, pues, ya de antemano nuestras mamás o familiares ya contaban historias de la Llorona, de la Cadejos, todo ese montón de cosas que son leyendas de nuestro folclore, por así decirlo.
Y pues nuestro cerebro funciona como una memoria, ¿verdad? Bueno, es una memoria, no, es un almacenamiento donde le vamos ingresando datos. Ese dato que ingresó de esos cuentos que nos contaban y que daban terror y daban miedo, pues los teníamos. Y eso puede salir a la superficie, por decirlo de otra forma, puede salir a la superficie en cualquier momento. No necesariamente podemos estar pensando en algo cuando de una vez se puede manifestar. ¿Por qué? Porque yo pienso que si un chino va, y digo un chino con todo respeto, por ser una persona del otro lado del mundo, un chino va que no le han contado nada, yo creo que llega a esa quebrada, duerme ahí en una hamaca y ahí vive y nunca llega a oír ni ver nada. Entonces, yo le otorgo eso al cerebro y la capacidad de nuestro cerebro para crear cosas, para crear, y de lo importante que es el cerebro, ya sea como para autodañarnos o salir adelante, ¿verdad? Entonces, lo veo así, pero sí fue una situación vivida, como dicen. Y en realidad, pues, no se la deseo a nadie porque verdaderamente puede acarrear problemas tal vez en una persona. A mí, por dicha, ahora con lo que cuento únicamente en la parte donde escucho y comento el grito, pues se me erizan los pelos, por así decir. Lo demás no, lo demás ya superado, pero sí, de pequeñillo viví muchos años con esos temores que se enfocaron o me llevaron a otras situaciones que... Tengo otra historia bueno, esta sí es bien corta. Una vez que mi mamá tuvo que ir a operarse al roble hace mucho tiempo, mi hermana y yo estábamos pequeños, mi hermana Denise, y tuvimos que quedarnos en la casa con nuestra abuela. Y era para esos tiempos en que andaba uno con mucho miedo y cosas así, y tanto ella como yo, en la noche que dormimos, porque estuvimos 3 noches sin nuestra madre, pero la primera noche en que dormimos solos en un cuarto, porque en el otro estaba mi abuela, aparte, esa noche varias veces nos bajaron la cobija, pero fue algo que todavía lo siento, donde nos bajaban la cobija, nosotros la subíamos y nos jalaban la cobija de los pies y no había nadie. Híjole, mi hermana todavía y yo comentamos eso, que de verdad lo vivimos y de verdad lo sentimos. Eso fue en nuestra casa. Teníamos un catrecillo cada uno en aquel momento, pero como no estaba nuestra madre, los dos juntos en el mismo catrecillo. Mi hermana es mayor que yo, como unos 6 años. Sin embargo, estaba cachorrilla ahí, como dicen, porque si acaso tenía 13 o 14 años. Lo otro fue... es que a veces soy bueno para fechas y por otras cosas no, a veces me olvidan las palabras. Y esa fue para un noviembre de 1986. Recuerdo que llegué a la casa, estaba donde un vecino viendo la televisión, y llegué a mi casa, me senté en la verja de una casa que estaba a la par de la casa nuestra, por así decirlo, y estaba una persona, una señora, el esposo estaba adentro. Me senté un momento en la verja ahí, conversamos, y de un momento a otro el esposo de ella, que estaba, digamos, al lado, en el patio trasero de la casa, dijo, no sé qué. Y nosotros estábamos ahí, de un momento pasó una señora viejita. Tal vez mi enfoque en ese momento cambie, porque a veces uno cuando está más joven ve un poco mayor la gente. Pero en ese momento yo la sentí como una mujer de unos 80 años. Y llegó y pasó entre nosotros estábamos sentados en una verja, estaba un portón cerrado que era difícil de abrir. Y lo abrió como si nada, le hizo así. Tenía como 4
bolsas atrás, transparentes, pero esas bolsas tenían como basura o como ropa vieja o como cosas así. Da la impresión de una persona de la calle. Sin embargo, esa persona nunca fue conocida en Orotina, porque nosotros siempre pequeños y hasta ahora siempre hemos conocido a la gente que anda en condición de calle en los pueblos, sobre todo Orotina, un cantón tan pequeñito. Nunca se había visto. Me volvió a ver y me dijo una palabra que yo pensé que no existía, y sí existe. Me dijo: muchacho, no malbarate las cosas. Pero me lo dijo con una voz muy extraña. Tal vez, perdón, tal vez la sentía extraña por el momento, ¿verdad? En que ya estaba uno como alteradillo. Y sigue caminando, y a los 100 metros cruzando la plaza que antes comenté, había la pulpería del barrio, como dicen. Ella se sentó en la acera, como que se recostó. Y como la plaza no era así como que muy plana, tenía como una lomita, ya si alguien llegaba a la pulpería y se sentaba o se recostaba, ya no se veía, lo tapaba la lomita. Siempre estuvimos viéndola o viendo hacia ahí donde se sentó ella. Y llegó el esposo de la muchacha. Inmediatamente después de eso llegó él, que si habían visto una mujer por aquí, le dijimos que sí. Tanto la señora, él como yo estábamos súper asustados. Entonces bajamos y caminamos un poco a la plaza a ver si estaba la señora, y no había nadie. No había nada, pero nadie pudo dar razón de esa señora nunca. Y fue una cuestión que también me sorprendió, porque fue algo muy... Fue un evento con mucha lucidez, diría yo, como que en brillante estaba todo, porque todo lo sentí, y tanto yo como la señora. Y el esposo de ella de atrás ya había dicho que algo así, porque había visto a alguien que estaba por ahí. En la parte de atrás estaba metida entre unos matas de plátano. No sabemos qué estaba haciendo. Y sí, tuvo ese recorrido y iba caminando rápido. Por eso yo digo, para 80 años tal vez no, caminaba bien rápido. Esa fue una. Y otras cosas que nos pasaban en la casa cuando estaba pequeño. Por eso es que yo crecí con tantos miedos en esas cosas, porque te hablo de cuando tenía 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. 4, 5, 6, 7 o 8, así. En la casa de nosotros, que estaba al frente de la plaza, a veces de noche caía en el techo como una piedra. Como que tienes una piedra del tamaño de una mano y lo tienes en un techo, una piedra considerable, y se oye bastante. Y si no, a veces caía al lado de la casa, sonaba bien duro, ¿no? Inclusive algunas veces un balón picoteando en la sala, pam, 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 pam. Pero no era yo solo, lo escuchaba mi mamá, mi abuela y mi hermana, los 4. Mi abuela, que ya en paz descansa, y mi mamá, pues que ya está, ya son, por así decirlo, viejitas, con unas complicaciones, ¿verdad? Pero sí estábamos en ese momento todos tan cuerdos en lo que pasaba. Y a mi mamá le decían que en aquel tiempo que brujas, que un entierro, que tantas cosas que decían. Bueno, eso yo tal vez no le doy mucho crédito a eso, no me interesa, pero lo que sí me interesa es contar de que se vivió la situación, que se sintió. Fue algo desgastante. Por mucho tiempo se vivió, hasta que de un momento a otro dejó de ocurrir. Fueron varios años. Pero, ¿qué te digo? Ocurría una vez, tal vez en el mes, pasaba un mes, 2 meses, no ocurría. Y llegaba el otro mes y te ocurría un día, y 3 días pasaban y ocurría otra vez. Luego tardaba un mes y así. Un transcurso puede ser de unos 4 o 5 años que pasaron esas cosas. Y lo extraño era que los vecinos a veces no escuchaban nada. A veces preguntábamos. Inclusive una vez de esas, alguien trepó el techo de la casa y andaba. Era el peso de un hombre. Mi mamá, que estaba más joven,
Y yo, pues pequeñillo, de unos 8, pero ya nos pusimos a tirar piedras. Mi hermana no quería salir, ni... Ahí tirábamos las piedras al zinc y toda la cosa, y entrábamos, se seguían huyendo las pisadas en el techo, salimos de nuevo, y eso que tirábamos piedras en la casa, y a la par, eso, digamos, tipo 12 de la noche, tipo 1 de la mañana, pero la casa de la par pudo haber escuchado cuando nosotros tirábamos las piedras, por lo menos, o algo así. No, nunca, nadie se dio cuenta. Era como que estábamos nosotros en un universo paralelo, no sé, otra cuestión rara a la par, porque éramos nosotros los que lo estábamos viviendo. Y nunca nos dimos cuenta. Sí, mi abuela oraba, hacía cosas ahí, algunas cosas de su tiempo, porque para darte una idea, mi abuela desde el año 1898 nació, entonces ahí tenía unas oraciones extrañas, ¿verdad? Yo nunca las he... Y sí, eso finalizó. Pero sí siempre nos vimos envueltos en estas situaciones raras, inclusive también en esa misma casa, en algunos momentos llegó un familiar, ahí de vez en cuando llegó un familiar, entonces como vivía largo tenía que irse el otro día, nosotros le dábamos siempre posada, y ahí 3 diferentes personas nos dijeron que dormían en la sala. Hacerte una idea, la sala era de esas salas que eran de madera, que donde vos caminabas ahí, traqueabas un poquillo, tenías que tener cuidado, y la sala daba con la cocina. Y en la puerta de la cocina, que no había puerta, nada más el marco, la pura pared estaba una pequeña refri que había ahí de vez en cuando. Y ahí veían una señora de pie, una señora pelo largo, con un vestido, no recuerdo si era... Siempre la describían con un vestido largo. Y fueron 3 diferentes personas que nos hablaron de esa señora. Eso sí, a nosotros nunca nos llegó a suceder nada con... Y 3 diferentes personas, no solo una, 3 diferentes personas. Mi mamá tenía una teoría de quién, según ella, porque ella sí era, en ese sentido, ella era un poquillo más, qué sé yo, más creyente en esas cosas, ¿verdad? Yo no tanto, pero sí, entonces ya cuando nos acostábamos, a mí me da miedo ir a la cocina, me da un montón de cosas, porque sucedían esas cosas raras, por así decirlo. Pero con el paso del tiempo, qué sé yo, te hablo ya por llegar a los 80s, ya eso se fue como desvaneciendo, se fue terminando un montón de cosas. Por dicha, porque sinceramente daba mucho que pensar y a veces nos desgastaba un poco en la casa, yo recuerdo eso que sí. Y pues ahí la vida surgió y después de eso sí te digo que no, la vida he tenido alguna experiencia rara, extraña, mi pensamiento ahora no me da miedo, yo, qué sé yo, dormiría en cualquier casa, solo que me digan, mira, lo que pasa es que no voy a perder el tiempo por dormir en cualquier casa, pero ya esas cuestiones como que no me causan ese sentimiento que me daba antes. Si veo una cosa extraña, si la viera, yo caminaría y iría a ver qué es esto tan extraño que sucede aquí. Sí me haría yo la pregunta y iría como quien dicen a sacarme el cabo de qué es, a ver qué es, porque muchas veces también podemos magnificar algo, ¿verdad? Nuestro cerebro puede ampliar algo que no es tan grande como lo estamos creyendo, y entonces al ocurrir eso, pues imagínense, bien nos puede inhabilitar en muchas cosas. Entonces ahí es donde está donde puede estar ciertos peligros para la gente. Que una situación de esas, pues bien puede conllevar a un accidente para una persona, a cualquier tipo de accidente. Y sí, sí nos vimos nosotros influidos por ese montón de cosas. Y sí, en cierto modo, pues afectó en cierta forma, porque yo recuerdo que durante el colegio en los 80s, pues era un joven un poco cohibido,
poco tímido, tal vez no muy sociable, que digamos. Me imagino que fueron secuelas de eso, que no me dejaron como tal vez desarrollarme más en ese sentido. Hasta que ya uno ya llegó a los 18, 20 años y ya se fue soltando un poco, ¿verdad? Pero también hasta por ese sentido, ¿verdad? Que vea lo que puede influir eso en personas. No solo en cuestiones de accidentes, sino en su psiquis, en su sentimiento, en su forma de apreciar las cosas, en su forma de sentir, en su forma de convivir con otras personas. Podría eso afectarte también. Yori, ahora que recuerdo la última que quería contarte, esta suena como mágica, más bien, no es tanto de terror como magia. Estando yo, y te vuelvo a decir, yo es que si tengo eso, una de las cosas que tengo es ser un poco preciso con edades, con tiempos, con cosas de pequeño, en algunos casos, no en todos, ¿verdad? Y sí, como viste, y vuelvo a repetir, se me olvidan palabras básicas a veces, ¿verdad? Yo iba con unos amigos de mi edad, año 75. Ya habíamos ido a la escuela el primer año, estábamos en vacaciones, íbamos a entrar el segundo año. Íbamos varios amigos y una de las cosas que hacían los chamacos, eso lo que te cuento, lo que te dije ahora era lo que te conté de los peligros, de que algo le pasara a un chamaco en una quebrada, en un río. Tantos peligros que hay, no solo de ahogarse, una culebra, una estaca, una piedra, que se caiga, que se golpee. Esos eran los peligros grandes que había, como te dije. Entonces íbamos un grupo, éramos como unos 7, 8 jovencitos, niños, ¿verdad? 8 años. Algunos 7, otros 8, pero también lo tengo tan grabado que nos gustaba andar entonces por las quebradas, recorrer la quebrada, para ir viendo los bichillos, para ir haciendo, entonces, que recorríamos una quebrada durante 1 kilómetro, 2 kilómetros, ya después salíamos a la parte donde había ya más gente y ya nos devolvíamos o cosas así. Entonces íbamos y esa quebrada está exactamente allá en el pueblo, te diría que es una quebrada que dividía en aquel momento el barrio San Rafael de Orotina con el centro de Orotina. Hoy día esa división no existe porque ya se unió el centro de Orotina con el barrio San Rafael. Sin embargo, la quebrada por ahí fluye por debajo. Íbamos caminando, dirección, vamos a ver, sur-norte. Íbamos por el cauce ahí de la quebrada, y en un momento me dan unas ganillas como de orinar. Entonces yo espero que los compañeros míos sigan. Una quebrada muy rectita, por cierto, esas. Allá los vi como los 50 metros donde iban, entonces ya yo orinando. Y cerca de donde la quebrada pasaba por debajo de la carretera, que era la carretera principal que comunicaba a Orotina con San Mateo, ahí le llamaban la poza de Manuel Lara, por cierto. Antes de cruzar la carretera veníamos por ese cauce de la quebrada, orino, y hay una piedrota como incrustada así incrustada en el cauce, pero te digo que tenía tal vez esa pared era de unos 3, 4 metros, bajada los 3, 4 metros estaba la quebrada y ahí estaba el cauce. Entonces, como incrustada en esa pared, por así decirlo, no sé si me estoy expresando lo correctamente como para que se me entienda. Hay una piedra grandota. Con el tamaño de uno, esa piedrita podría ser bien el triple de mi tamaño. Yo calculo que esa piedra, pues, por lo menos medida de alto sus 3 metros. Ancha. Una piedra ancha de 3 metros por 2, tal vez. Para mí en ese momento era algo enorme, ¿verdad? La piedra. Inclusive, pues, podría ser que la piedra fuera un poquito más pequeña y tuviera barro ahí. Entonces uno como que tal vez no dimensionaba tal vez de todo correcto, pero para mí era enorme. Y yo que orino y ellos van allá y hay una grieta entre la piedra y el barro
que da con la piedra. En una parte quedó una grieta. Esa grieta era más alta que yo en esa edad. Doble por lo menos. Entonces, lo extraño es que la grieta debería verse al fondo oscuro. Y yo veo la grieta y le leo el fondo como muy claro. Entonces, ya pongo un pie y entro a la grieta, y cuando veo que uno puede seguir por la grieta como si fuera una cueva, pero algo iluminada. Cuestión de 2 metros, 3 metros que camino. O sea, en ese momento date una idea que estoy entrando debajo de la tierra, ¿no? Porque ahí arriba pasa la carretera, estoy entrando debajo de la tierra, 2, 3 metros debajo de la carretera, por así decirlo, no sé. Camino y ya salgo y lo que veo es un mar. Nunca se me olvida. Un mar al fondo, un montón de matas de plátano, pero un montón de matas de plátano. Me pareció lindísimo, clarito. Ahí se veía donde llegaban las olas a la playa. No se veía bien la playa porque las matas de plátano como que tapaban un poco la playa. Todo celeste, lindísimo. Era de día en ese momento, obviamente, andábamos de día. Híjole, quedé viendo un rato y me iba a adentrar, iba a dar el paso. Y qué raro, dentro de mi infancia me dije a mí mismo ahí, uy no, si entro y se cierra esto. Me pasó eso por la mente. Y entonces me detuve, lo miré otra vez y salí. Pero yo venía con eso, ¿qué es esto que me pasó? No puedo decirle a ellos. Entonces yo me adelanté con ellos, llegué donde ellos y no les dije nada. O sea, parecía un chiquillo con cierta sabiduría, no les dije nada. Y esperé, porque después nos devolvimos por ahí mismo. Y nos devolvimos. Y sí estaba la piedra y todo, pero no había ninguna grieta. Entonces no sé qué fue lo que pasó ahí. ¿Será que tal vez chiquillo? Recuerdo que nosotros comíamos frutillas o cosas silvestres, ahí no sabíamos lo que comíamos. Había una muy famosa que era la guayaba de mono, no sé si la conoces. Creo que sí. Que uno la abre y son unas pelotillas por dentro. Bueno, esas si vos comes mucho te vomitas o te puedes hasta intoxicar. Uno comía cosillas, eso sí no recuerdo si ese día comimos o no comimos, o unas vallillas o cosas así. Pudo haber sido algo por el estilo. Pero lo vi tan real, George, tan real, que esa es una de las imágenes que, mira el tiempo que ha pasado, porque ya casi cumplo voy para los 58, por cierto, los cumplo, ¿qué? 3 días faltan para eso. Ahora imagínate, entonces puedo decirte que ha pasado por lo menos medio siglo. Y esa imagen la tengo, George, pero como si la estuviera viendo en esta pizarra en este momento. La tengo ahí. Como te dije, vivencias, lo vivimos, lo pasamos. Si no es real, pues para el que lo vivió, pues es como si fuera real, no sé. Y si te digo, yo veo las cosas así, yo soy escéptico en la mayoría de cosas y en otras más todavía. Me voy mucho por la comprobación de las cosas para creer en las cosas, en muchas cosas. Otras cosas pues no necesitan comprobación porque se pueden comprobar no con observación, sino con ciertos análisis, cosas así. Entonces yo soy ese corte de persona actualmente, así me he hecho. Pero sí, a pesar de ser así, sí respeto mucho a la gente que cuenta sus historias porque yo casi estoy seguro que el 99% los ha vivido. En un futuro, con mucho gusto, pues podré aquí comentar con George en este lindo podcast que tenés. Y te felicito porque es un tema pues que has tocado poco, sinceramente, y no se le da importancia. Y sí es importante porque son situaciones de seres humanos. Y todo lo que tenga que ver con seres humanos tiene que ver con todos nosotros y podemos usarlo para mejorar en muchas cosas. Entonces, George, te agradezco mucho por haberme traído a tu podcast el día de hoy.
Quiero dar mil gracias a todos ustedes por ser fieles seguidores del podcast y a nuestro narrador, Don Olman, por habernos contado acerca de sus experiencias siendo un niño en la región de Orotina. Si les gustó esta historia y si quieren ayudarnos a llegar a más personas para compartir vivencias y recordar esos tiempos de historias contadas a la luz de las velas que tanto nos gustan, por favor compartan en todos nuestros canales y suscríbanse en la plataforma de donde nos escuchan, ya sea YouTube, iVoox o Spotify como A la Luz de las Velas Podcast, para que estén al tanto de nuevos capítulos. También, por favor, contáctennos al correo alaluzdelasvelaspodcast@gmail.com o por nuestras redes sociales en YouTube, TikTok, Instagram o Facebook si tienen alguna historia que podamos contar. Les aseguro que habemos muchas personas interesadas en escucharlas. O si conocen a alguien que quieran narrarnos las suyas. Historias familiares, de los abuelos, tíos o algún conocido. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo con más historias de sustos y espantos contados a la luz de las velas. Y recuerden, no crean todo lo que escuchan, pero tampoco dejen de creer.